Momento para disfrutar la radio. Estamos contigo a 12:32 y hoy es miércoles de emprendimiento y qué importante para nuestro negocio, nuestro emprendimiento, conocer las cifras, sobre todo ahora que estamos muy metidos en el tema de lo digital en nuestro país. Qué bueno conocer las cifras, qué bueno conocer cuáles son las redes más utilizadas, los buscadores, qué es lo que al ecuatoriano le interesa. Es justamente por aquello que hemos invitado a Juan Pablo del Alcázar, candidato a PhD en Innovación de Educación Superior, MBA en Especialización e-commerce and International Business y gerente general de la consultora Mentino. Revisábamos un poquito el tema del que vamos a conversar hoy y esas cifras y estadísticas que ustedes han levantado. Ecuador Estado Digital a enero de 2020. Me parece una herramienta interesante. Primero, para hablar en contexto y para que la gente también pueda comprender un poco cómo se levanta esta herramienta que nos permite es visualizar, ¿verdad? Tener un panorama claro de cómo está el momento digital en nuestro país, esa penetración en redes sociales, los usos, los consumos digitales. ¿Cómo es el proceso de elaboración de esta data, de estos elementos que hoy vamos a conversar? Gracias. Bueno, justamente la iniciativa nace en 2015 ante la falta de un reporte, una fuente que nos entregue justamente aquella información, aquellos datos, conocer históricos, tendencias sobre el comportamiento de usuarios, medios, plataformas y aplicaciones digitales en el país. Este año ha sido un trabajo intensivo de 3 meses, pero realmente de más de 6 meses desde la estructuración de el reporte, integración de fuentes de datos y lógicamente en el último mes la suma de toda la información más actualizada de diferentes fuentes nacionales e internacionales, tratando de superar esta gran barrera que en muchos casos no existe la información, pero en la mayoría está oculta y hay que irla descubriendo y transparentando para que todos podamos acceder a ella. Claro, es un tema de un ejercicio complicado, ¿no? Pero en todo caso muy válido y buena herramienta que nos ayuda para tener una visión al momento de la situación real de lo que estamos viviendo en temas digitales en el país. Hablando de eso, de esos temas ya relacionados a la data que ustedes pudieron tabular, evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles son las novedades más importantes que ustedes han podido encontrar? Ejemplo, siempre se ha hablado del tema de la penetración del Internet, de los consumidores, si son lo suficientes en este momento digital, particularmente en Ecuador, comparado al global, al mundo. ¿Cómo está la penetración en este momento del Internet, por ejemplo, en Ecuador, para arrancar? Ya, ahí tenemos el dato fuerte, que es el acceso a Internet, que supera la cantidad de cuentas que pueden haber. Lógicamente, los dispositivos móviles han sido los habilitantes y motor del crecimiento de usuarios que pueden acceder a Internet, al igual que iniciativas público y privadas que ponen a disposición de usuarios el poder conectarse desde parques, desde colegios, desde universidades, centros comerciales, plazas y más. Al momento en Ecuador tenemos el 80.1% de acceso a Internet de parte de la población. Esto lo ubica en uno de los más altos de América Latina, pero sin embargo, y respondiendo a lo que mencionas, no es suficiente. Se establece, básicamente lo decía el gerente general de Telefónica en 2019, que estamos 15 años atrás en desarrollo de telecomunicaciones ante otros países y que mientras más incrementemos, que por cada 10 puntos que incrementemos como país el acceso a Internet, se podría lograr hasta un 1.5% de mejora en el Producto Interno Bruto. Entonces estamos bien, el definir bien, mal, es relativo. Lo que sí hay que decir es que hay mucho camino por recorrer, tanto en acceso, pero no solo en acceso, sino en uso, madurez de uso de medios digitales. ¿Por qué? Porque en Ecuador estamos demasiado metidos en redes sociales, en entretenimiento, que está muy bien, pero también tiene que irse ampliando su uso para educación, información, actualización, verificación de
noticias falsas, entre otros puntos. De acuerdo. Y camino por recorrer. Y qué bueno que tocas el tema de las redes sociales, porque definitivamente es una herramienta muy importante para los emprendedores, para hacer pautas y demás. Según la data que tú has levantado, Juan Pablo, ¿cuáles serían las redes sociales más utilizadas por los ecuatorianos? Si tienes algunos datos de cuántos millones estarían incluidos, sería aún mejor, como para que nuestro público pueda saber dónde sería lo más interesante pautar también según la edad, me imagino. Correcto. Bueno, ahí lo que tenemos es de toda la cantidad de usuarios digitales que acceden a Internet, 14.25 millones, 14 millones de ellos, es decir, casi la totalidad, están dentro del panorama de redes sociales. La red social con mayor cantidad de usuarios, y acá hay que tener claro, no necesariamente mayor cantidad de usuarios es la red idónea para mi marca, para mi medio de comunicación, para mi institución, pero la que tiene mayor cantidad de usuarios es Facebook, con 13.3 millones de usuarios, de los cuales 2.5 millones son administradores de páginas. Entonces acá hay que tenerlo claro, estos 2.5 millones corresponden tanto a empresas como páginas que están destinadas a personajes públicos. Algunos incluyen hasta páginas de mascotas, pero tenemos que tener claro 13.3 millones de usuarios en Facebook, 5.2 millones de usuarios en Instagram en Ecuador. Estamos hablando de usuarios activos, que significa un usuario activo que ha crecido en el último año, un crecimiento promedio del 73% comparado con 2020, tiene en Ecuador 2.3 millones de usuarios activos, Twitter 1 millón y por último, una muy importante, Pinterest, que no suele ser vista por muchas marcas, medios y empresas, pero que sí están utilizando usuarios, 1.2 millones. Nos podríamos decir que los reyes en este caso, si hablamos de un top 3, sería Facebook con 13,3 millones, Instagram con 5,2 y LinkedIn con 2,9 millones. Tú nos decías... En cantidad de usuarios. En cantidad de usuarios. Y justamente a eso va mi pregunta, porque nos decías que no porque sea la red social con mayor cantidad de usuarios la más idónea para que la persona paute en aquella. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, al hablar de Facebook, tal vez sí tenga muchos usuarios, pero las interacciones no sean tan activas como en otras redes sociales. ¿Podría ser eso? Claro, todo depende de mi marca, de la industria en la que estoy trabajando y lógicamente del comportamiento de los clientes o audiencia a la que estoy llegando. Siempre voy a estar trabajando con un mix de medios digitales, plataformas y lógicamente redes sociales. Lo que tengo que evaluar es cuál es la red social idónea para mi marca en el momento y contexto en el que me encuentro. Al momento, por ejemplo, para mi marca puede ser idóneo estar con contenidos, comunicación, interacción y campañas publicitarias en Twitter, pero debido al contexto. En otro momento puede ser más idóneo estar generando tipo de comunicación según plataforma, por ejemplo, en Instagram. Puede ser mucho más eficiente trabajar en stories de Instagram si mi marca tiene mejor probabilidad de llegar a mi audiencia objetivo en un momento y contexto idóneo. Entonces siempre va a ir cambiando no solo por el tipo de plataforma, sino por el contexto y siempre por el tipo de usuario con el cual estoy tratando de comunicarme. Juan Pablo, yo quisiera ir por un dato tal vez histórico, no refleja lógicamente este momento, pero tú lo tienes en base a la experiencia y a la data que han ido recogiendo año tras año, y es un comparativo de lo que ocurrió hacia finales de 2019 versus a lo que ocurrió ya hacia finales de 2020. Hubo un crecimiento de usuarios digitales en términos generales, digo yo, porque lo que sí veo es que se han generado mayor número de consumos a través de plataformas durante esta temporalidad. Pero ha cambiado, ha migrado la gente, realmente se ha dado ese salto vertiginoso que dijimos, estamos adelantándonos en un año, 5 años, ¿ha llegado a ser acorde a la expectativa? Bueno, el adelanto sí es muy fuerte, pero como decía al inicio, en ciertas áreas. Nos hemos vuelto más digitales, sí, y tomemos cifras. Comparado con 2019, en 2020... los portales de Internet en Ecuador se estima que han captado un 800% más de visitas. Entonces, ahí estamos hablando no solo de usuarios, sino de intensidad de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ha ingresado mucho más a medios digitales y eso incluye redes sociales comparado con 2019. En ventas,
las transacciones que generan un incremento importante han logrado ventas, comparado con 2019, de un 43.75%. Entonces es interesante porque vendí más o menos la mitad adicional, importante. Lógicamente por el contexto de confinamiento y la situación de emergencia global que también impacta fuertemente localmente. En términos de aplicaciones, uso de aplicaciones, y tomemos una, por ejemplo, para dejarlo claro y que refleje el comportamiento en diferente proporción en otras aplicaciones. Un incremento del 127% de uso y descarga de la aplicación Netflix entre enero y marzo del 2020. ¿Qué pasa después? Después baja, y este es un punto importante del comportamiento, porque si no evaluamos los meses y la estacionalidad en términos de uso de medios digitales, tuvimos un pico gigante que de ahí viene el impacto del resto de 2020, pero que tuvo una caída importante hacia los últimos meses del año anterior. Y miramos que está Disney Plus, por ejemplo, que está WhatsApp, que está Zoom, Correcto. como las aplicaciones más descargadas. Juan Pablo, lamentablemente el tiempo nos queda algo cortito, te imaginarás, en tiempo electoral estamos con un montón de pauta, pero queremos, antes de concluir esta entrevista, si nos puedes compartir, después de este análisis que tú has hecho, los datos más relevantes, lo que más te ha llamado la atención sobre esta evaluación del consumo digital en nuestro país. Ya, actualmente y comparado con el año anterior somos 41% más digitales en términos de uso. Ingresamos más, descargamos más y transaccionamos más en un promedio de un 41% comparado al año anterior. Tenemos una sociedad que ingresa y consume mayor contenido, pero también lo produce. Entonces esto es muy importante. Si bien vemos estas variaciones de que entra TikTok, se vuelve un player muy importante, aparece Signal, aparece Telegram, pero todavía no despuntan, lógicamente, y seguimos contando con los medios como WhatsApp y Messenger para interacción. ¿Cuál es un punto muy importante? Se ve una desalineación importantísima entre lo que hacen las marcas y lo que hacen los usuarios. Las marcas están tan enfocadas en redes sociales que están descuidando la importancia de buscadores, la importancia de YouTube como medio de comunicación e interacción, la importancia de la gestión de datos de usuario y base de datos para campañas de email marketing y comunicación directa. Es decir, es un alto llamado de atención porque mientras tengo marcas que empujan a redes sociales y a transacciones con tarjetas de crédito, tengo usuarios que quieren, lógicamente, encontrar información de forma directa en plataformas de mensajería, de forma directa en términos de atención y servicio al cliente, y que quieren pagar con transferencia, quieren pagar en efectivo, quieren interactuar de otras formas. Entonces sí es un llamado de atención para que veamos como marcas más el comportamiento de nuestros usuarios, lo que quieren y necesitan, antes de tratar de empujar comportamientos. Mientras más trabajemos con data y analítica, mejores serán nuestras decisiones y por lo tanto se esperaría que sean mejor los resultados. Seguro que sí. Juan Pablo, te queremos agradecer por habernos acompañado hoy en el programa Que Pende el Tiempo se nos vino encima. Es Juan Pablo del Alcázar, es gerente general de la consultora Mentino. ¿Nos puede dar un punto de contacto, tal vez alguna dirección, una página web? Seguro que sí, les invito a descargar el informe completo totalmente gratis desde mentino.com/Estado Digital Ecuador, y cualquier consulta que tengan me pueden encontrar en diferentes redes sociales ingresando Juan Pablo del Alcázar Ponce o @JPDelal. Contarles también que subimos en una de nuestras historias de FM Mundo para que ustedes hagan Soy Papi y la puedan descargar inmediatamente. Muchísimas gracias a Juan Pablo de Alcázar por acompañarnos. Esto fue nuestro Una FM buena Mundo. tarde, gracias. Gracias. Una pausa. Y regresamos en instantes con Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga. Con el auspicio de American Express. Don't live life without it. FM Mundo presenta Cuentas Claras con Claudia Roura.
Hola, bienvenidos a Cuentas Claras. Hoy hablaremos de tener una casa propia que es el sueño de todos y quizás una de las inversiones más importantes de la vida porque involucra un gran esfuerzo financiero y la adquisición de una deuda. Sin embargo, las deudas que uno tiene en la cotidianidad no deben ser un obstáculo para conseguir